En esta lección vamos a revisar el cráneo de perfil. El perfil es bastante complejo ya que no hay tanta información de simetría, pero cuando estamos dibujando un retrato podríamos perfectamente guiarnos con la oreja para poder ver las líneas guía que nos pueden ayudar un poco al retrato. El perfil es una de las cosas más bellas que existe, ya que representa todo el borde de la nariz o el contorno de una persona. Entonces es excelente para poder desarrollar un retrato. En este caso vamos a dibujar el cráneo paso a paso para que ustedes vayan viendo el proceso. Lo primero que hacemos es un pequeño laying desarrollado a través de un boceto. Ya sabemos que lo primero es generar un círculo. Hacemos el boceto, un pequeño boceto. Y si nos damos cuenta ya de perfil, el cráneo no es redondo, no es completamente redondo, sino que tiene algunas rectas en la parte superior. O sea, son como tres pedazos, que es la parte del hueso frontal y luego la parte del parietal. Entonces toda esta información nos va a ayudar bastante conocerla para cuando estemos dibujando. Hacemos entonces un círculo al inicio y luego sobre ese círculo comenzamos a desarrollar nuestro cráneo con líneas rectas. ¿Por qué trabajamos con líneas rectas? Porque es mucho más sencillo desarrollar una línea recta que una línea curva. Luego de tener esas líneas rectas como base o como laying, ya sería mucho más cómodo después generar las líneas curvas. Una proporción clave acá es el tema del alto y del ancho. Si se dan cuenta, si sacamos el alto del cráneo con respecto al ancho, nos queda un pedacito. ¿Se dan cuenta? Alto. ¿Sí? Y el ancho, nos queda ahí un pedazo. Esa proporción es súper importante para poder desarrollarlo. El ancho es más corto que el alto, un pedazo. Es muy importante tener esa información. Según el alto que nosotros queramos desarrollar el cráneo, va a depender mucho el ancho. Ahí tenemos el alto y el ancho. Lo vamos a desarrollar hasta acá para que nos quede después un espacio para desarrollar el sector de el cráneo de 3/4. Si pudiéramos dividir en 3, si nos recordamos en la lección anterior, podemos dividir también en 3 partes el cráneo para así poder guiarnos un poco. Aquí tenemos la base. Ahí están más o menos las 3 partes del cráneo. Las vemos por acá también para que ustedes puedan revisar. Los primeros tercios dividimos en 3 simplemente desde el mentón hacia el maxilar, desde el maxilar hacia el sector de la frente donde se encuentran las cejas y desde ahí hasta el sector superior. En este sector debería ir hasta donde termina el maxilar. Luego acá hay un sector más curvo, lo vamos a hacer de esta forma. Recuerden que las curvas son más complejas de hacer. Lo podemos desarrollar con rectas y después recta, recta. Solo rectas.
Es muy bueno realizar el cráneo en distintas posiciones, ya que nos permite entender toda la estructura del cráneo y cómo este funciona. Y al momento de estar desarrollando nuestro retrato, nuestros dibujos de cabeza, se nos va a hacer mucho más sencillo encontrar esas partes, esos planos de nuestro dibujo. Puede ser un poco tedioso también dibujar estas partes, dibujar un cráneo, pero la verdad es que ayuda bastante cuando estamos comenzando el retrato para que podamos ir aprendiendo a encontrar las proporciones. Es muy necesario desarrollar un cráneo porque nos ayuda mucho como dibujantes de retrato a poder ir encontrando esas partes que debemos corregir. Más o menos tenemos nuestra estructura base para poder desarrollar el cráneo. Esto es el mapeo que hicimos previamente. El arco del maxilar que está por acá nos ayuda a generar el cigamorro. Si se dan cuenta, son muy parecidos el arco nasal que está acá, el ángulo nasal, con esta parte de acá del cigamorro. Ahí hay un arco bastante pronunciado que es el que genera el pómulo. Luego ese continúa cerca hasta arriba, más o menos, se va curvando. Y acá está el sector superior, donde se encuentra la cresta supraorbital que está por acá arriba. Y acá el borde de la órbita, que llega hasta la mitad más o menos del hueso nasal. Entonces va formando esta cuenca. El borde de la órbita, si se dan cuenta, es como una especie de aleta, y esta aleta va un poco más abajo para formar el arco del cigamorro por acá. Aquí estamos formando el cigamorro.
Y ahora vamos a especificar un poco la mandíbula. Acá este sector se llama el ángulo de la mandíbula y en el hombre tiene como una pequeña protuberancia distinto al ángulo de la mujer, más redondeado. Acá tenemos el sector de la apófisis mental. Sector de los dientes. Vamos a hacer el hueso temporal, que va por acá más o menos. Estas son las separaciones que están en los huesos del cráneo. Son los distintos huesos del cráneo que cuando somos bebés están poco separados para que podamos nacer, para que sea más manipulable a la hora de estar saliendo en el parto. Entonces luego, cuando uno va creciendo, estos huesos se funden formando el cráneo que nos protege de los golpes. Se dan cuenta, acá están todos estos pequeños como fusiones acá que hay. Esas fusiones de los huesos son las que forman el cráneo finalmente. Acá tenemos el hueso mastoideo. Este también es un hueso que el hombre tiene y que la mujer no lo tiene en este lugar tan protuberante. Y acá está bastante complicado. El apófisis
estiloidal. Un poco más acá. Existe una teoría que hizo Petrus Camper que se llama el ángulo de Camper. El ángulo de Camper dice, como teoría, que hay una diferencia entre el ángulo desde este sector del maxilar hasta la zona más protuberante de la frente, que se forma acá, y desde este sector hacia la oreja. Y este ángulo que se forma acá es diferente entre las personas que son de África con las personas que son de Europa, para de alguna manera generar una diferencia en los tipos de cráneo, de lo que hablábamos en la clase anterior o la lección anterior. Esa información nos puede servir a la hora de estar desarrollando nuestro cráneo, nuestro dibujo o el tipo de dibujo. Tomar el ángulo que existe, por ejemplo, desde la base de la nariz hasta el sector medio de la oreja. Ese tipo de información nos puede servir cuando estamos desarrollando un retrato. Obviamente eso lo vamos a ver más adelante en mayor detalle, cuando hagamos líneas guías y comencemos a leer proporciones. Vamos a finalizar con los dientes. En realidad las muelas son las que se ven por este sector. Vamos a hacer algunas sombras como para demostrar que esto está por debajo. Otra cosa importante que podríamos hacer cuando estamos desarrollando nuestro cráneo es ir colocándole nombre a las zonas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la zona frontal. Acá tenemos la zona parietal. La zona temporal. Acá tenemos la zona occipital o el hueso occipital. Y así podemos ir desarrollando nuestros cráneos para que podamos ir aprendiéndonos las partes del cráneo y podamos tener esta información para cuando vayamos a dibujar un retrato. Sirve bastante. Y ahí hemos concluido nuestro cráneo de manera de perfil.